Muy buenas tardes, noches, días. Yo soy Rubén Pinela y hoy les voy a hablar de un tema muy curioso y muy interesante, sobre todo interesante, que es la soldadura. Ahora, vamos a hablar de este proceso un poquito más yéndonos a la metalurgia. No vamos a entrar en tipos de soldadura, equipos necesarios, no. Vamos a hablar un poquito sobre el proceso que hay detrás de la soldadura, toda la metalurgia que hay detrás de ella. Es muy interesante y es muy, pero muy importante conocerlo debido a que pensamos normalmente que la soldadura es un proceso muy, bueno, la mayoría de las personas generalmente no piensan en el proceso de soldadura y todas las cosas que ocurren durante ese proceso, pero eh, es muy interesante y la verdad es que todos los fenómenos metalúrgicos pueden ocurrir durante el proceso de soldadura, porque es interesante. Y porque ocurren varias cosas como metales en estado de fusión, metales sólidos a alta temperatura, enfriamiento a una alta velocidad y todo esto en este proceso. Ahora vamos a definir rapidito para lo que es la soldadura para entrar en materia. Como tal, la soldadura es simplemente la unión entre dos materiales. El proceso de unir dos materiales y que se vuelvan un solo material. Eh, bueno, se vuelvan una sola pieza. Podemos soldar piezas de distintos materiales, pero en esto se basa la soldadura. El proceso de soldadura es muy complejo y según el proceso de soldadura se divide en tres zonas, dependiendo también o sea, del material de apoyo de los autores, dependiendo de los autores, es que se pueden definir en algunos casos, dos zonas de soldadura. Pero en este caso yo voy a hablar de tres zonas de soldadura. La zona de soldadura como tal, que es la parte central del cordón donde está el material de apoyo. La zona de penetración, que es la zona en la que se funde el material de apoyo y el metal base. Ahí es donde va a ocurrir la unión. Y después sigue la zona de transición. Otra cosa, en la zona de penetración eh, es donde se va a unir los dos materiales, en la zona de penetración. En esta zona de penetración se dice que, o sea, cuando tenemos buena penetración, se dice que tenemos un proceso de soldadura óptima. Y cuando tenemos mala penetración, es muy probable y es posible que ocurran defectos de la soldadura. Es decir, que ahí se puedan formar grietas y también se puedan aparecer porosidades a través de la poca penetración. Y la última zona es la zona de transición. La zona de transición no llega a un estado de fusión, pero es muy importante porque en esta parte ocurren procesos en donde se cambian las características mecánicas del metal base. Y en esta zona que es la zona de transición, se podemos subdividir en varias zonas. Esta que está aquí. En este pequeño diagrama podemos observar el material de apoyo, perdón, el material de aporte y posterior las distintas zonas en las que podemos dividir las zonas de transición. Aquí sale la zona de fusión incompleta, que es la parte de aquí, es la frontera entre el material en estado líquido y estado sólido. Es esa. Después sigue el campo de sobrecalentamiento. En esta zona podemos observar que los granos se encuentran en mayor tamaño, en una alta temperatura y los granos son grandes. En esta parte los granos son grandes. Después sigue la zona, el campo de normalizado. En el campo de normalizado, el grano es fino, se enfría rápido y expulsa granos finos de perlita o ferrita. En esta parte de aquí se puede observar en el diagrama. Después viene la zona de recristalización incompleta, que es la parte donde pasa de esta zona a la otra. O sea, la perlita se descompone en grano más fino. Eso es lo que pasa. Y la zona de recristalización. En la zona de recristalización ocurre la recuperación de los granos deformados. ¿Cómo así? O sea, los granos que se deformaron anteriormente se componen y vuelven a la forma del grano, al tamaño del grano del resto del material.
Y estas son las divisiones. Es interesante ver cómo cambia el tamaño del grano según más se acerca a la zona de soldadura. Fíjense que inmediatamente después de la zona de soldadura los granos son grandes, aumentan su tamaño debido a las altas temperaturas y a que los cristales, eh, el movimiento hace que crezca el tamaño del grano y después se recupera. Esta es la zona que está más alejada a la soldadura y por ende es una zona que está mucho más fría y sufre menos cambio. Seguido de esto, durante el proceso de soldadura, nosotros tenemos que normalmente los electrodos bueno, en la soldadura por arco, el electrodo revestido, la soldadura por electrodo revestido, él genera un gas que es una atmósfera que protege la zona de soldadura. Entonces, ¿pero por qué? ¿Para qué se protege? Es porque el metal, cuando está en estado de fusión, absorbe los, el, el- absorbe los gases que se encuentran en la atmósfera. En nuestra atmósfera, en la atmósfera terrestre, los gases más comunes, el más común es el nitrógeno y el oxígeno. Esos son los gases que están presentes en nuestra atmósfera. Entonces, el metal, cuando está pasando por el proceso de fusión, absorbe estos gases y pueden cambiar las propiedades del metal. Y es lo que no queremos. Bueno, dependiendo del caso, podríamos quererlo o no, dependiendo de la aplicación en la cual se vaya a utilizar la pieza a soldar. Pero aquí podemos observar un pequeño diagrama de la influencia del oxígeno en las propiedades mecánicas del acero dulce. Es decir, cuando tenemos, aquí está el porcentaje de oxígeno. Puede llegar en este diagrama, llega hasta un punto 20%, o sea, 20%. Y bueno, aquí podemos observar que a medida que va aumentando la concentración de oxígeno en el metal, va disminuyendo, por ejemplo, su dureza, también disminuye su resistencia, su resiliencia también disminuye y de a gran medida, a mayor porcentaje, disminuye más. Y la elasticidad también, hay una ligera curva hacia abajo que va disminuyendo la propiedad de elasticidad a medida que va aumentando el nivel de oxígeno en en el metal. Entonces, por este asunto no nos conviene que el metal absorba ese gas de la atmósfera. Por eso es que ahí se crea una capa protectora con otro gas para que el oxígeno no entre en el metal y pueda generar los problemas. El único eh, La única propiedad que vemos que no es alterada por la presencia de oxígeno en el metal es el alargamiento, la elongación. Esa no cambia, siempre se mantiene estable. A pesar de que hay una mayor concentración de oxígeno en la estructura del metal, se mantiene igual el alargamiento. Ahora, el otro gas que también se encuentra en nuestra atmósfera es el nitrógeno. Incluso se encuentra o sea, en más cantidad que el oxígeno. Y aquí tenemos el pequeño diagrama de la influencia del oxígeno en las propiedades mecánicas del acero dulce. Para este caso vemos que las curvas son diferentes. Aquí en esta parte podemos ver la presencia, la concentración de nitrógeno en el metal. Entonces nos damos cuenta que, bueno, por ejemplo, en la resistencia la podemos aumentar si logramos que oxígeno se absorba por el metal cuando está en fusión. Entonces lo que pasa es que a mayor cantidad de nitrógeno, el metal va aumentando su resistencia. Pero recuerda que cuando aumenta la resistencia y la dureza de un metal, aumenta también su fragilidad. Eso es las propiedades del metal. Aumenta su elasticidad a medida que va aumentando la, el nivel de, perdón, el nivel de nitrógeno en el metal, también va aumentando sus capacidades elásticas. Pero aquí vemos cómo va disminuyendo a partir de que va entrando el nitrógeno, la concentración, el alargamiento pierde esa propiedad. A diferencia del oxígeno, siempre se mantiene estable.
pero el alargamiento con presencia de nitrógeno sí disminuye y en gran medida. Y tenemos que recordar que hay más nitrógeno que oxígeno en nuestra atmósfera. Entonces, si tenemos que los dos gases puedan entrar en el metal en fusión, con el oxígeno muchas de las propiedades decaen. Ahora, la única que se mantiene estable es el alargamiento. Y tenemos que tener en cuenta que el alargamiento con presencia de nitrógeno también baja. Entonces no queremos que ni el nitrógeno ni el oxígeno lleguen. Además que hay muchas maneras de aumentar también la resistencia, la elasticidad y otras propiedades en un metal o a través de tratamientos térmicos, aleaciones, aleantes, todas esas cosas. Y por último, también podemos ver que la resiliencia también baja en el metal a medida que va aumentando su concentración de nitrógeno. Por eso es importante siempre crear una capa protectora a través de los electrodos o, bueno, hay procesos en el cual el gas de protección viene aparte del electrodo, pero también tiene que estar ahí en el proceso sólido. Bueno, espero que les haya sido muy informativa esta pequeña explicación sobre el proceso de soldadura y espero que les haya gustado la información. Gracias.